Hola, hoy vamos a platicar y vamos a pedir el discernimiento al Todopoderoso de un solo versículo, y ese versículo nos llevará a otros, porque es la misma palabra que nos llevará como de la mano, porque la misma palabra nos guía, nos instruye en sabiduría e inteligencia de la misma. No es invento de uno, porque el Evangelio es poder de Dios y Él nos da el poder de cómo poner en evidencia a todos los que se creen ser algo y no siendo nada, solitos se engañan. El versículo que hoy vamos a estudiar es Juan 14, 6. Y dice así: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Por qué el Señor Jesús dijo: yo soy el camino? Él empezó a declarar que tenía que ser muerto y resucitar al tercer día. Y si Él iba a tener ese camino, pues ese camino tenemos que llevar todos, morir y resucitar. Juan 16, 21 dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Después el Señor Jesús dijo: el que coma mi carne y beba mi sangre, ese será mi discípulo. ¿Qué podemos entender de esta declaración? En verdad, tomar la cena del Señor con un pan sin levadura y tomar vino, pero así literal. ¿Eso es comer su cena? ¿O eso es comer la carne y tomar su sangre? La misma palabra nos da la respuesta de cómo nosotros debemos de tomar la cena del Señor cuando lo tomamos indignamente y cuando lo tomamos dignamente. Pero nos vamos a ir a 1 Corintios 11, vamos a leer del 27 al 34. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir, si dice aquí, sin discernir, comes el pan sin levadura, literal, como lo hacen la mayoría de las congregaciones y la religión católica. Tomar la cena del Señor es una hostia, es un pan sin levadura. Y tomar un vino, ellos le llaman un vino consagrado. ¿Se puede discernir? Voy a seguir leyendo. ¿Se puede discernir el cuerpo del Señor? Juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros.
que pase la lista de personas. Es una línea. ¿De eso está hablando? ¿Que me tengo que esperar que el primero pase y coma y beba? Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Si aquí dice que vas y tomas la cena del Señor indignamente, si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Se está refiriendo, comer es estudiar la palabra de Dios. No es comer el pan. El pan fue un símbolo que el Señor Jesús demostró. Ahora, sin discernir, la religión católica y todas las denominaciones hacen exactamente lo mismo. Comer la cena del Señor con un pan sin levadura, una hostia. Eso es comer la cena del Señor. ¿Hasta dónde te han arrastrado tu denominación? Porque no te enseñan, no te instruyen. El Señor Jesús nos enseña con su vida misma, que es tomar la copa, pero no es copa literal, sino que tomar es aceptar las cosas como vienen en la vida. Tu guía terrenal necesita una buena reseteada y que se ponga a estudiar de nuevo las Sagradas Escrituras y pida el discernimiento al Padre de la Gloria, a mi Señor Jesús, que se lo pida para que entienda y te pueda predicar la palabra y expresar lo que dice la letra, pero tiene un discernimiento. ¿Qué significa lo que dice la letra? No que te siguen embarrando sin discernir. El Señor Jesús nos enseñó, quedó escrito, quedó registrado en el Evangelio de Mateo 26, del 38 al 61, lo voy a leer. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Tú crees que el Señor Jesús tenía una copa, literal, y lo tenía así enfrente y está orando al Padre y le dijo: pase de mí esta copa? Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la viva, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez,
diciendo las mismas palabras. Y hablando de la copa, que venía en unos instantes más. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Ahí es la verdadera copa que empezaba a tomar el Señor. No literal, que no te engañen. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro. Y le besó, y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaba con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriéndole a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen esta espada a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirán las escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente: como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo, y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos, que dijeron: este dijo: puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Esta es la verdadera copa que el Señor tomó. Los neófitos en la palabra hacen lo que el Vaticano hace con la representación de la cena del Señor: hostia y vino, literal. No hay discernimiento. Es por eso que los verdaderos cristianos somos mal vistos por el mundo lleno de idolatría. Aman más a sus imágenes que al verdadero Dios, que es espíritu, y que ha pedido que lo adoremos en espíritu y en verdad. Pero no, el mundo mundano adora a las imágenes, pero no lo han entendido. Y para ellos la idolatría es vida, según ellos. Y no reconocen el sacrificio que el Señor Jesús hizo, siendo azotado, escupido. Le clavaron espinas porque lo coronaron. Lo hicieron cargar el madero hasta su muerte.
Lo clavaron sus pies y manos. Le metieron una lanza en su costado. Lo pusieron en tela de juicio contra un asesino y perdió, porque liberaron al asesino y a él lo castigaron a muerte. Ahí mismo demostró su misericordia con 2 rateros, puestos colgados, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y el de la derecha le pidió que se acordara de él cuando estuviera en su reino. Y el Señor Jesús le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y ante el tribunal del Mesías, unos estaremos a la derecha y otros a la izquierda. Después del dictamen, ahí sí. ¿Por qué tenemos que esperar hasta allá? Ya no va a haber retroceso. Si no lo haces aquí, en la tierra, olvidarte de la idolatría. Idolatría al dinero. Idolatría a las imágenes. ¿Y por qué el Señor dice que es celoso? Porque tú agarras una imagen y te arrodillas delante de ella. Y si te arrodillas delante de ella, estás haciendo a Dios a un lado, porque te estás inclinando ante una imagen que fue hecho con manos humanas. Ese es el celo del Señor, que tú, teniendo espíritu, alma y cuerpo que no es tuyo, veneras a las imágenes, te arrodillas ante las imágenes. La palabra de Dios es el camino a la vida eterna, porque el Señor Jesús es el Verbo. Y el Hijo de Dios vino al mundo para darle vida a todo aquel que creyere en Él. Y el que está en el Hijo tiene al Padre, porque el Padre está en el Hijo, porque el Hijo es el verdadero Dios. Primera de Juan 5, 20, 21 dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo, Jesús el Cristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y el 21 dice: hijitos, guardaos, quitaos de los ídolos. Y ya te engañaron que los ídolos es cuando tú lo adoras como Dios. No, la palabra dice que la idolatría es arrodillarte delante de las imágenes o delante de las estatuas. Estatuas, imágenes, es idolatría. El dinero, el que ama el dinero por sobre todas las cosas, es idolatría. El que ama más las cosas del mundo antes que a Dios es idolatría. Idolatría es amar algo más que a Dios. Para que no estemos nada más con imágenes y estatuillas. Todo lo que tú ames más que a Dios es idolatría. Y también el Padre mismo lo anuncia. ¿Quién es Dios? Hebreos 1, del 1 al 8 dice:
Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Vámonos al Viejo Testamento. Por los profetas. Isaías, Habacuc, Daniel, todos profetas. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por medio de los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, la imagen misma de su sustancia. El Señor es espíritu. Y el Señor Jesús es la misma imagen de la sustancia del Padre. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre y él me será a mi hijo? A ninguno de los ángeles le dijo así. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dicen, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Dios dice del Hijo. Te lo voy a leer. ¿Qué dice Dios del Hijo? Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Si Dios nos presta vida, nos vemos la próxima semana para ver qué es la verdad. Porque el versículo que vamos a ver hoy es un versículo donde dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Si terminamos, veremos también qué es la vida. Y si no se puede, lo veremos hasta la próxima semana. Siempre y cuando Dios nos preste vida, porque de Él mana la vida. Si Él nos dice, hasta aquí llegamos, hasta aquí llegamos. Y ya no habrá otro José Manuel que te diga. Porque este José Manuel hasta ahí llegaría su último día en la tierra. Y ya no tenemos nada que ver en la tierra. A entregar cuentas de lo que hicimos, sea bueno o sea malo. Pero yo le pido a Dios Padre que les dé sabiduría, inteligencia y que les toque su corazón. Para que les quite esa dureza y les regale un nuevo espíritu, para que acepten al Señor Jesús como su único Salvador y Dios. Porque vamos a entregar cuentas. Ahorita están muriendo gente. Siempre están muriendo gente. Siempre están haciendo gente. Pero los que morimos,
lo que pasa el siguiente, vamos a decir, el siguiente paso que vamos a dar es estar ante el tribunal del Mesías para entregar cuentas. Eso es lo que queda de todos los que están muriendo, y cuando nos toque morir, el siguiente paso va a ser entregar cuentas. Dios los bendiga, los cuide, los guarde y los proteja. Todo fue en el nombre del Señor Jesús. Amén.